vamos a evaluar en dónde estamos y sobre todo, qué es lo que se ha prometido, cuál es la ruta que está planteando Estados Unidos, cuál es la ruta que Delcy Rodríguez pudiera tener en su cabeza y cuál es el rol de la oposición dentro de todo este escenario. Saludos. El país tiene dos opciones: una transición hacia la democracia o una apertura económica con autoritarismo tipo China. ¿Cuál de esas dos opciones va a ocurrir en Venezuela? Es algo que no es complejo de deducir. Creo que nadie lo sabe, pero al mismo tiempo creo que nunca se ha iniciado una transición en ninguna parte en la que desde el día uno se tenga garantía de éxito. En todo caso, se ha abierto la puerta y el programa de hoy es para evaluar cuáles son las potencialidades y cuáles son los riesgos que presenta este nuevo camino a partir de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. La situación actual es algo que no hemos vivido. Tenemos un gobierno chavista apoyado abiertamente por Washington, porque la barajita de Donald Trump en Venezuela es Delcy Rodríguez. En ocasiones anteriores, durante la época de Obama, en otras oportunidades, incluso a principios del siglo XXI, los Estados Unidos habían negociado la estabilidad del chavismo tras bastidores, pero siempre manteniendo la oposición pública y manteniendo una retórica de distancia política. En este momento, Donald Trump creo que es el primer presidente de Estados Unidos en más de 25 años que celebra públicamente la actuación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo celebra diciendo que es un liderazgo fuerte, que es un liderazgo necesario y que es la persona que reúne tanto el respeto como el reconocimiento dentro del país. Esto presenta un reto gigantesco para la oposición porque por primera vez nos oponemos a una, valga la redundancia, nos oponemos a un sistema en donde el autoritarismo de Venezuela está siendo respaldado abiertamente por Washington. ¿Eso tiene una lógica? Sí, tiene una lógica. Washington está respaldando una opción autoritaria en Venezuela porque son tontos y piensan que a Delcy Rodríguez les va a cumplir todos sus deseos. Bueno, eso es parte, es decir, parte de la verdad es que Delcy Rodríguez le va a cumplir algunos de sus deseos mientras tenga que cumplírselo. Pero Estados Unidos no es particularmente un país tonto y no creo que estén convencidos de que encontraron en Delcy Rodríguez una aliada fiable y a largo plazo. En todo caso, es la mejor opción que tienen hoy. Muy bien, vamos a evaluar desde un punto de vista objetivo, quitándonos la chaqueta del deseo, porque es difícil cuando la política se evalúa desde el deseo y no desde la realidad. Vamos a evaluar en dónde estamos y sobre todo, qué es lo que se ha prometido, cuál es la ruta que está planteando Estados Unidos, cuál es la ruta que Delcy Rodríguez pudiera tener en su cabeza y cuál es el rol de la oposición dentro de todo este escenario. Hasta este momento, los Estados Unidos ha prometido una ruta de 3 etapas. La primera etapa es la estabilización, refiriéndose con estabilización, por supuesto, a la del gobierno de Delcy Rodríguez. Es decir, ellos están manteniendo la estructura de poder en Venezuela, no solamente procurando que no haya protestas en el país, que el liderazgo opositor se mantenga tranquilo dentro de la estrategia que ellos han trazado, procurando que la comunidad internacional tenga una reacción moderada a la captura de Nicolás Maduro, sino también procurando que las fuerzas internas del chavismo no se fracturen en contra de Delcy Rodríguez. Para ello, le han aportado, ya han empezado a aportarle dinero al gobierno de Venezuela para que pueda cumplir con sus obligaciones y al mismo tiempo han empleado una ofensiva diplomática muy importante para explicar a puertas cerradas, tanto al mundo como a la oposición, por qué su estrategia es la más viable. Por otra parte, tienen el reto de reconstruir una relación diplomática y económica con Venezuela. Esto implica llevar la embajada de Estados Unidos a Caracas nuevamente y con la embajada un ejército de hombres de traje y maletín proveniente de todas las grandes empresas americanas, no solamente las petroleras, sino también empresas de infraestructura. Ahora bien,
Si esto fuese lo único que va a pasar en Venezuela, si en Venezuela lo único que ocurriese es la normalización de las relaciones con Estados Unidos, un giro económico de los hermanos Rodríguez y muy específicamente de Delcy Rodríguez, creo que hay que tratarla con nombre propio. Eh, Sería un error pensar que Delcy es un títere, que Delcy es un apéndice. No, no, Delcy es la tipa que logró meter preso a Maduro en complicidad con los Estados Unidos y quedarse allí como candidata de los Estados Unidos. Es decir, lo que ha hecho no es pequeña cosa, lo que ha hecho denota una inteligencia particular, una capacidad de lobby particular, unas capacidades diplomáticas particulares, y creo que hay que empezar a tratar a Delcy Rodríguez, no con aprecio, por supuesto, porque Delcy Rodríguez es cómplice de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, pero por lo menos con respeto. Ahora, si esto fuese todo lo que ocurriese en Venezuela, o sea, si la transición llegó hasta aquí, un vuelco estratégico de los intereses económicos de la dictadura venezolana hacia los Estados Unidos, nosotros podríamos tener garantizado solo una cosa: el crecimiento económico del país. Pero un crecimiento económico que mantuviese la dictadura, no el crecimiento económico que están deseando los venezolanos. Yo creo que las expectativas que los venezolanos están haciendo sobre el crecimiento del país no corresponden con la realidad. Y voy a citar dos ejemplos de declaraciones muy relevantes de la última semana al respecto. La presidenta del Fondo Monetario Internacional declara en Davos, al ser cuestionada sobre el tema de Venezuela, declara en Davos que, bueno, el Fondo Monetario Internacional aún no reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez, que tendrían todavía muchos reparos para trabajar con Venezuela y que en consecuencia no está previsto hasta el momento un préstamo relevante para Venezuela. Hace la coletilla o pone la coletilla de si los socios del FMI decidieran que van a trabajar con Venezuela, ellos han venido haciendo seguimiento al caso y están listos para actuar. Pero la verdad es que esa actuación no sería de ninguna manera tan contundente como con el establecimiento de una democracia plena en Venezuela. Es decir, las posibilidades de rescate del FMI con una situación jurídica inestable como la de Delcy Rodríguez son realmente muchísimo menores. Por otra parte, el secretario de Energía de los Estados Unidos ha hablado sobre el tema petrolero y, al ser nuevamente cuestionado sobre Venezuela, ha afirmado que la acción americana podrá en el próximo año o en los próximos meses generar más o menos un 30% de crecimiento en la producción petrolera. ¿Qué significa 30% de crecimiento? Porque, como les digo, uno ve en las redes, bueno, es que Venezuela va a ser la Suiza de Latinoamérica, es que en Venezuela los apartamentos van a costar el triple y 4 y 5 veces lo que costaban, es que Venezuela va a volver a ser un país rico y va a ser más rico que nunca. Y eso también ha sido alimentado en gran medida por la campaña de María Corina y de la oposición, bueno, por supuesto, cuyo trabajo es generar esperanza, ¿no? Pero ¿cuánto de eso hay de verdad y qué dicen los números? El propio equipo económico del plan Venezuela Tierra de Gracia ha sacado los números y dice que para que pudiésemos volver al nivel de ingreso económico del año 2013, tendrían que pasar más de 10 años de crecimiento al más del 10% para tener ese número. Es decir, en el año 2013 Venezuela no era ni remotamente Suiza, ni era la Suiza de América Latina. Pues para llegar a ese nivel de ingreso, Venezuela tendría que crecer al 10% por más de 10 años, lo que sería una proeza económica en toda regla. Es decir, Venezuela está en una situación realmente complicada y la situación económica va a mejorar, pero no va a ser la Suiza de América Latina en muchos años o en muchas décadas. Venezuela es uno de los países más endeudados del planeta Tierra y, según las estimaciones del propio secretario de Energía, con todo el optimismo que ha inyectado Trump a la industria petrolera venezolana, el crecimiento de producción para el próximo año podría rondar el 30%. Eso es consono, o va más o menos de la mano, incluso es un poco inferior de lo que los propios técnicos venezolanos estimaban que se podía lograr en el primer año en una transición completamente democrática. ¿Cuántos barriles son esos? Esos son cerca de 300.000 barriles, un poco menos de 300.000 barriles. 300.000 barriles
se ubicaría Venezuela más o menos en torno a casi 1.300.000, un poco menos, 1.300.000 de producción petrolera anual. Eso es todavía mucho menos de la mitad de lo que Venezuela producía hace 20 años. Eso es la mitad de lo que Venezuela producía hace 15 años. Entonces, no nos hagamos la ilusión de que el chavismo va a nadar en dinero, ni que Venezuela va a nadar en dinero porque las empresas americanas se van a instalar en Caracas. Las empresas se van a instalar, va a haber un proceso de inversión en Venezuela, va a mejorar la situación económica, se va a estabilizar el gobierno de Venezuela. Pero Venezuela no va a ser la Suiza de América Latina en tanto no haya un cambio mucho más profundo del que está planteando Delcy Rodríguez. Muy bien. Por otra parte, antes de pasar al tema económico, Ricardo Haussmann ha hablado del tema de la deuda. También en declaraciones recientes desde Davos ha hablado del tema de la deuda y me llamó la atención mucho sobre una declaración sobre el tema de la naturaleza de nuestros acreedores. Como les decía, Venezuela es un país que tiene una deuda cercana a los 300.000 millones de dólares con un PIB de 1 millón, perdón, de 100.000 millones aproximadamente. Eso nos convierte en uno de los países más endeudados de la Tierra. Pero ¿quiénes son los tenedores de bonos de Venezuela? ¿A quiénes le debemos el dinero? ¿A quiénes hay que pagarle? Bueno, en muy gran medida son bonistas que no están muy interesados en negociar de buena fe con Venezuela porque son fondos buitres, fondos que han comprado la deuda de las empresas a las que Venezuela le debía originalmente. Y ellos han estado muy interesados en hacer negociaciones unilaterales vía corrupción con el gobierno de Maduro. Ahora me imagino que lo estarán con Delcy. Y decía que a estos bonistas no les interesa la negociación de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional para una renegociación de deuda integral. Y decía que no les interesa porque cualquier proceso con el Fondo Monetario Internacional implicaría una renegociación con una enorme quita de la deuda. ¿Qué es esto? Cuando el Fondo Monetario Internacional decide que le va a prestar a un país arruinado, tiene que decir, bueno, yo te presto, pero vamos a ver qué hacemos con la deuda que tienes, porque es que si no, no me vas a poder pagar lo que yo te preste. En consecuencia, se suelen hacer procesos en donde el país negocia con los acreedores de manera integral, con todos, y hay una reducción del monto de esa deuda. Por ejemplo, bueno, mira, yo acuerdo que te voy a empezar a pagar nuevamente, pero te voy a pagar el 50% de lo que te debo, y el otro 50% tú me lo condonas. ¿Por qué a un acreedor le interesaría esto? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque es mejor recibir el 50% de algo que el 100% de nada. Y si tú no le das la oportunidad al país de que pues, levante cabeza, muy probablemente tu deuda no la vas a cobrar nunca. En segundo lugar, porque es mejor un pájaro en mano que 100 volando. Y en el caso venezolano, en el que el futuro es tan incierto, pues los acreedores pueden decidir que es mejor cobrar lo que puedan cobrar ahora que esperar a ver si algún día la cosa se resuelve y Venezuela vuelve a ser un país rico. Entonces, por muchas razones, los acreedores suelen estar de acuerdo, no muy de buena fe, pero suelen estar de acuerdo, o mejor dicho, no muy de buena gana, pero suelen estar de acuerdo con las quitas. Ahora, ¿qué pasa si tú eres un fondo buitre y piensas que por vía corrupción a ti te pueden pagar primero y te pueden pagar completo? Bueno, lo que pasa es que tú te opones a esa negociación integral en donde tu deuda va a valer la mitad o menos de la mitad en cuestión de pocos meses. Me pareció muy relevante este comentario de Ricardo Haussmann porque eso tiene unas implicaciones políticas gigantes, porque estos bonistas, estos fondos buitres, estos acreedores particulares que tiene Venezuela, tienen un enorme poder de lobby en Estados Unidos y pueden, en efecto, retrasar negociaciones, decisiones de este tipo. Entonces, para resumir esta idea sobre el tema económico, no tengo duda de que Venezuela se va a encontrar una estabilización. No tengo duda de que el gobierno de Delcy, en tanto haga lo que Estados Unidos le está diciendo, va a lograr mantener los precios, por ejemplo, del dólar. Va a haber en Venezuela suficiente abastecimiento. Creo que el país lo va a sentir, creo que la mejoría se va a sentir, pero va a ser una mejoría modesta. Lo que se piensa y lo que se dice en las redes, que Venezuela va a ser un país riquísimo y que en cuestión de 2 años esto se transformó, que en cuestión de 5 años vamos a ser más ricos que Chile, eso no es verdad. No es verdad que si tú inviertes hoy en un apartamento en Venezuela esto va a valer 4 veces. Quizás valga el doble en algún momento,
porque hay una burbuja inmobiliaria, pero el valor real de su inmueble difícilmente llegará a eso. No es verdad que Venezuela va a poder salir de su deuda sin un proceso de renegociación integral de la misma, que va a dejar al país, a los ingresos del país muy comprometidos, porque gran parte de lo que ganemos va a ser para pagar la deuda que ya tenemos. Entonces, sí, va a haber una mejoría, sí va a haber probablemente mayor estabilidad en la inflación o en el tipo cambiario, pero Venezuela tiene que transitar un camino todavía muy difícil en lo económico. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, este programa se trata de evaluar qué pasa si Delcy Rodríguez logra hacer una apertura económica y mantenerse en el poder y mantener al chavismo en el poder con un sistema autoritario versus qué pasa si en efecto esto es una transición hacia la democracia. ¿Cuáles son los riesgos que yo veo para que Delcy pueda mantener al chavismo 10 años más en el gobierno? De la forma que sea, ella u otro de su hermano, ella u otra persona del chavismo. Lo primero es que todo esto está ocurriendo por una sola razón. Donald Trump finalmente, y gracias a Dios, decidió capturar a Nicolás Maduro y llevárselo a presentarlo ante la justicia de Nueva York. Eso ha infundido, por supuesto, un temor muy razonable dentro de diferentes actores del chavismo. La espectacularidad de la operación militar creo que generó gran sorpresa y estupor en la Fuerza Armada y en aquellos que se pensaban totalmente invulnerables, pues tenían una fortaleza porque tenían una casa blindada, etcétera, etcétera. Y eso ha generado que hayan tenido que doblarse. Esa famosa frase de doblarse para no partirse, bueno, eso es lo que está haciendo el chavismo, se está doblando para no partirse. Ahora bien, ¿qué pasa si, Donald Trump tiene una situación compleja? Tiene una situación compleja interna, con una oposición que se hace cada vez más feroz por diferentes críticas, tanto en lo económico, pero muy especialmente en los derechos sociales, etcétera, y una oposición internacional, quizás hoy sea el líder más cuestionado de Occidente y también el líder más temido. Por supuesto, ser un líder temido tiene siempre una enorme influencia. O sea, la única manera de gobernar no es siendo agradable, ¿no? Trump es un líder temido y antes de que cualquier líder mundial se atreva a ir contra él, se lo piensa dos veces. Sin embargo, es un líder cuestionado. Hemos visto los comentarios del primer ministro de Canadá, del presidente de Francia, incluso de aliados tradicionales como la presidenta Meloni, que han tomado o marcado distancia en los últimos días de las declaraciones de Trump con respecto a Groenlandia, por ejemplo, del establecimiento de este organismo de paz para vigilancia de Gaza. Pedro Sánchez, por ejemplo, declinó la invitación, pero también lo hizo Francia, lo hizo Alemania, lo hicieron varios países europeos de otras partes. Es decir, hay un contexto hay nubarrones en el panorama diplomático con respecto a Donald Trump. Este año hay elecciones parlamentarias en los Estados Unidos en donde parte del Congreso y parte del Senado serán renovados. En el caso de que Donald Trump pierda esas elecciones parlamentarias, que es una posibilidad, y que los demócratas tomen el control del Senado, por ejemplo, cosa para la que tienen una mayoría ajustada hoy los republicanos, o pierdan las elecciones en el Congreso, la capacidad de guerra de Donald Trump va a estar muchísimo más limitada. Es decir, si Donald Trump puede hacer hoy lo que hizo con Maduro, porque tenía mayoría en el Congreso, tenía mayoría en el Senado y más o menos pudo mantener las críticas a raya en Washington. Ahora, si Donald Trump pierde esa mayoría o pierde parcialmente esa mayoría, es previsible que sus poderes de guerra queden mucho más restringidos. Ya hay de parte del Senado varias iniciativas para restringir esos poderes de guerra. Hasta ahora es una iniciativa de los demócratas, pero, por ejemplo, la semana pasada vi a un senador republicano criticando duramente cualquier opción de fuerza en Groenlandia. Hay preocupaciones sobre el futuro de la OTAN. Es decir, empieza a moverse una opinión, incluso entre republicanos, contraria
al uso de la fuerza por parte de Trump, no tanto con el tema Venezuela, pero sí con el tema Groenlandia, cuestionamientos con el tema Ucrania, etc. Entonces, si Donald Trump pierde las elecciones parlamentarias, Delcy Rodríguez se va a sentir mucho más confiada para empezar a desobedecer. Porque es improbable que después de todo este proceso, primero de liberaciones de presos, que Delcy ha ido liberando presos y no tengo duda de que va a cumplirle a los Estados Unidos y va a seguir liberando presos. Vamos a hablar de eso en unos minutos. No tengo duda de que ella va a cumplir los acuerdos económicos a los que está llegando con las corporaciones americanas y de otras partes del mundo. Pues entiendo que también Eni y Repsol han mostrado su voluntad de invertir inmediatamente en Venezuela. No tengo duda de que ella va a seguir en una retórica, digamos, de pacificación, etcétera, con Estados Unidos, pero tampoco tengo duda de que va a ir desobedeciendo las órdenes que desde Washington se emitan en tanto sientan que Washington tiene capacidad limitada de seguir interviniendo militarmente en Venezuela. Entonces, si Donald Trump pierde las elecciones parlamentarias, Delcy se va a rebelar. No se va a rebelar de manera boba, de manera abierta, estúpida, un grandilocuente como lo hubiese hecho Nicolás Maduro, pero va a empezar a meter sus condiciones. Y de esas condiciones, que son la exclusión electoral de algunos actores, la no habilitación de unos, el no retorno de ciertos exiliados, etcétera, vamos a hablar en minutos. Entonces, si eso es así, si el chavismo sobrevive a Trump y si en Estados Unidos llega un gobierno demócrata o los demócratas controlan el Congreso, se acabó esta película. Es decir, el chavismo logró lo que siempre ha hecho, ¿no? Y es ganar tiempo a través del diálogo, a través de bajar la posición, en este caso como nunca, ¿no? De bajar las posiciones, de ofrecer prebendas económicas a los Estados Unidos, esperar tiempos mejores y cuando llegan tiempos mejores vuelven a apretar las tuercas en Venezuela. Yo creo que es una posibilidad real que Delcy Rodríguez esté jugando este juego, que sencillamente estas liberaciones de presos, este diálogo con los Estados Unidos, este acuerdo de mejorar las relaciones bilaterales sea sencillamente ganar tiempo para que en Estados Unidos se pierda el momentum y ellos puedan quedarse. ¿Cómo se puede expresar esta rebelión de Delcy Rodríguez? Bueno, yo creo que Delcy Rodríguez va a cumplir con que haya unas elecciones. ¿Pero qué elecciones? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo creo que ellos van a volver a establecer o van a intentar establecer el mecanismo de siempre, es decir, el que empleó Chávez. Unas elecciones sí, pero con ciertas personas clave inhabilitadas, con ciertas personas clave fuera del país, con una represión selectiva. Y es muy difícil que por inhabilitar a alguien o por no dejar regresar a alguien o por meter preso a una o dos personas, los Estados Unidos vayan a intervenir militarmente. Entonces, Delcy puede ir a unas elecciones, pero, por ejemplo, no habilitar a María Corina. O Delcy puede ir a unas elecciones, pero solamente habilitar las tarjetas de los partidos que quiera habilitar. Delcy puede ir a elecciones, pero determinando ella nuevamente las migraciones de los centros electorales, cuántas mesas hay, dónde, la creación de circuitos electorales una semana antes de la elección parlamentaria, por ejemplo, como han hecho muchas veces, ¿no? Y eso lo van a hacer en la medida en que sientan certeza de que la situación en Washington cambió y que no las pueden invadir. Bueno, habrá cuestionamientos de parte de la comunidad internacional, pero habrá muchas personas dentro y fuera de Venezuela que digan, mira, no, aquí hay que salvar la elección y no es importante una persona, sino que haya una elección. Eso lo hemos vivido a lo largo de veintitantos años, o sea, elecciones que en algunas oportunidades han sido más libres, menos libres, pero nunca han sido libres. Es decir, elecciones que a veces han sido más burdas, como en julio del 2024, donde simplemente se la robaron y ya. Y fraudes más sofisticados, en donde valiéndose de los recursos del Estado, en donde valiéndose de inflar el registro de electores, en donde valiéndose de las inhabilitaciones muy selectivas, han logrado controlar la situación. Ante ese escenario, ¿qué va a hacer la oposición? Pues bueno, muy probablemente ir a la elección, a una elección imperfecta, pero muy probablemente va a ir. Pero eso nos retrotrae 20 años. O sea, es decir, eso es lo que hizo Chávez durante todo su gobierno. Es decir, elecciones amañadas para que fuesen casi legales, para que no fuesen totalmente cuestionadas, pero
Bueno, pero que les permitiera a ellos mantener el control. Les va a salir bien, les va a salir mal, tienen mayoría para eso. Hoy no la tienen, hoy les saldría mal cualquier elección. Pero bueno, después de un año y medio de estabilización económica, de recuperar los lazos con Estados Unidos, de una buena relación con Trump, Trump acaba de decir hace 2 días, me reuní tras la segunda reunión con María Corina, mira, muy agradable María Corina, pero Delcy Rodríguez tiene un liderazgo muy fuerte. Después de un año y medio de una legitimación de esa naturaleza con Trump, etcétera, me parece que ellos podrían tener unos números distintos a los que tienen hoy. No creo que puedan ganar porque creo que la ruptura emocional de Venezuela con el chavismo es demasiado grande, pero creo que pueden tener unos números diferentes como para poder moldear esas elecciones como ellos han venido haciéndolo siempre. Pueden, por ejemplo, bueno, sencillamente decidir nuevamente su oposición. Los Estados Unidos no va a mandar un avión a Venezuela porque Leopoldo López no pueda regresar. No va a mandar un avión a Venezuela porque María Corina no pueda regresar, o porque Julio Borges no pueda regresar, o porque yo no pueda regresar, o porque nadie pueda regresar. Es decir, en tanto haya una oposición en Venezuela y haya una opción, ¿no? Ellos van a escoger siempre ese camino. Lo vimos incluso lo vimos incluso en el año 24, en julio, cuando Edmundo González Urrutia resultó electo presidente precisamente porque María Corina estaba inhabilitada y a su vez esta pudo correr unas elecciones primarias prácticamente sola porque había otros líderes inhabilitados y otros partidos inhabilitados desde hacía años. Entonces, el mundo no se para porque haya inhabilitaciones selectivas. Y creo que eso es uno de los problemas grandes que hemos tenido en las últimas 2 décadas, pero a la prueba me remito, eso es así. ¿Qué va a hacer la oposición si no habilitan a María Corina para una próxima elección? Bueno, pues buscarán a González Urrutia o a otro similar, lo pondrán y así irán a las elecciones. Esa es la verdad y eso es lo que nos dice históricamente la conducta que hemos tenido como bloque opositor. Entonces, Delcy Rodríguez lo sabe, ella lo sabe y va a utilizar a su favor eso porque ella no se va a exponer a perder a priori una elección sabiendo que si mete a María Corina la revuelca. La otra cosa, el otro riesgo que veo es la ruptura del chavismo. Es decir, Diosdado Cabello puede muy bien estar esperando su turno. En este momento, Diosdado sabe que si le da un golpe de Estado a Delcy, los americanos muy probablemente van a hacer con él lo mismo o algo peor de lo que hicieron con Maduro. Ahora, ¿qué pasa cuando Trump quede limitado por el Congreso? Si es que esto ocurre, que es una posibilidad. ¿Qué pasa cuando Diosdado sienta que Trump no puede volver a mandar aviones a Venezuela como lo hizo con Maduro? Bueno, ahí Delcy tiene un problema. O sea, en ese momento Delcy tiene un problema. Porque en ese momento puede ser cuando Diosdado decida actuar. Las transiciones de Venezuela, todas, en el siglo XX, estuvieron marcadas por golpes de Estado internos. Nunca tuvieron éxito, o sea, no lo tuvieron en el caso de López Contreras, donde hubo alzamientos militares, no lo tuvieron en el caso de Wolfgang Larrazábal, después de Pérez Jiménez, donde hubo alzamientos militares, pero bueno, fíjense lo que ocurrió con los militares que dieron el golpe en el 45 con los adecos. Van estos 3 militares y dan el golpe de Estado en el 45 con los adecos. A los adecos los tumban en nada, los tumban en cuestión de un año. Después de una elección, por cierto, la elección que se ha ganado con mayor diferencia en la historia de Venezuela, la de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, habiendo sido el presidente electo con más diferencia en la historia de Venezuela, no duró un año porque sus propios militares con los que ellos habían conspirado un año antes, le dan un golpe y luego entre ellos ocurren tantas diferencias que termina Delgado Chalbó muerto por ellos mismos, presumiblemente por quién sabe, puede ser por Pérez Jiménez, nunca se aclara, no está del todo claro históricamente quién lo ha matado. Pero el resultado del gobierno de estos militares fue, bueno, la dictadura de Pérez Jiménez que se extendió luego por casi 10 años, ¿no? Entonces, en este caso, puede ocurrir lo mismo. Si en este caso, Diosdado sabe que hoy, si le dieron golpe de Estado a Delcy, probablemente los americanos se lo llevan o lo matan. Pero, ¿qué pasa si no es hoy? ¿Qué pasa si espera su año? Espera a ver qué pasa con las elecciones parlamentarias en Estados Unidos
y cuando Trump esté limitado para volver a actuar en Venezuela, ahí actúa Diosdado. Bueno, eso es un escenario posible. Entonces, el otro riesgo que yo veo es la radicalización del chavismo porque haya una ruptura interna. La historia de Venezuela nos demuestra que en todas las transiciones ha habido intentonas militares. No fueron exitosas con la transición después de la muerte de Gómez, ni fue exitosa después digamos, de que tumbaron a Pérez Jiménez, pero bueno, ahí está el ejemplo del año 45, cómo los conflictos militares internos dentro del sector sublevado y posteriormente gobernante, bueno, marcaron la historia de la próxima década del país. Entonces, yo veo el riesgo llamado Diosdado Cabello. Finalmente, quiero hablar del rol de la oposición. La oposición, en primer lugar, está en shock. Tiene dos problemas graves, a mi entender. En primer lugar, la unidad está tremendamente cuestionada. Cuestionada porque el éxito de María Corina fue tan rotundo y la opinión pública es tan contraria a los partidos tradicionales que los últimos meses, años de actividad política han sido unilaterales a mando de María Corina y con 20, con su partido político, como instrumento. Pero realmente ha habido una exclusión tremenda del resto de factores políticos. A la postre se vio que no era verdad que simplemente con la popularidad se podía controlar la política venezolana. María Corina tiene hoy, según la encuesta de The Economist, 50 a 53% de agrado. Eso es enorme para un líder político. No es el 90% que han señalado tanto, pero bueno, en esa encuesta y en otras recientes que se han hecho desde Estados Unidos, el nivel de agrado es gigantesco, muy superior a cualquier otro líder opositor, pero el agrado no es suficiente. Yo creo que es el momento en que María Corina, como líder de la oposición, recupere un mayor contacto con el resto de opciones políticas. Yo creo que es el momento en el que la oposición se reunifique realmente, emocionalmente, de corazón. Creo que es el momento en el que tengamos comprensión de que popularidad no es igual a poder y que necesitamos a todos los que podamos meter en este paraguas. Eso creo que al día de hoy no ha ocurrido. Y creo que la opinión pública también tiene que reflexionar al respecto, porque la cacería de brujas que se ha establecido en las redes sociales, el irrespeto total a las opiniones de cualquier cosa que no sea María Corina, la radicalización, ¿no? Y la deificación esta de que, bueno, nadie puede tener ninguna opinión distinta porque bueno, la tendencia venezolana de hacer a los líderes dioses, ¿no? Es algo que nos va a hacer muchísimo daño. Yo creo que no hay duda alguna de que María Corina es la líder de la oposición venezolana, se lo ganó en una primaria, se lo ganó a través de todos estos años también de actuación política acertada en la mayoría de los casos, pero no hay duda de que la situación es suficientemente compleja como para que todos cuenten. Y es mucho mejor tener a 1000 actores alineados bajo una misma estrategia a pensar que uno puede imponer una estrategia contra 1000 actores, porque no hay enemigo pequeño. Entonces, el llamado, o sea, lo que yo creo que debemos hacer como oposición en primer lugar, es recomponer nuestras fuerzas, rediscutir la estrategia y bajo el liderazgo de María Corina, reunificar, abrir los espacios para que todos participen y para que pueda haber una mayor comodidad en la proyección política de todos los actores en Venezuela. En segundo lugar, creo que la oposición debe presionar duramente para que esta transición vaya hacia la democracia y no hacia la normalización autoritaria de una apertura económica que va a ser insuficiente. Hay un montón de comunicados que han salido en los últimos días, creo, todos muy buenos. Lo he visto de la sociedad civil, he visto de Primero Justicia, hay uno de Voluntad Popular, he visto de diferentes actores de la sociedad democrática, en donde, bueno, se establece un baremo de qué es democracia, o sea, qué se espera. Bueno, la liberación de los presos, el regreso de los exiliados, las condiciones electorales, etcétera, etcétera.
Creo que más o menos la oposición está alineada en lo que se esperaría que fuese una democracia. Eso es una buena noticia. O sea, hay un punto de partida de lo que queremos lograr que es común. Pero bueno, para que eso sea así, nosotros tenemos que presionar. Y debo decir que tenemos que presionar en el país. La oposición debe hacer todo lo posible para regresar a Venezuela, porque desde el exilio no vamos a lograr impulsar una transición hacia la democracia realmente con unas elecciones competitivas. O la oposición se atreve a regresar al país, especialmente los líderes que quieren ser jefes de un partido, presidentes, etcétera, incluyendo a María Corina. O la oposición se atreve a regresar al país y hacer desde el país oposición firme a la normalización de una dictadura, o nosotros no vamos a tener margen de acción. Por cierto, creo que no es el momento de nosotros para llamar, por ejemplo, una sublevación popular contra Delcy Rodríguez. Porque aunque eso es lo que quisiéramos, cualquier persona que haya vivido en Venezuela como opositor, yo he estado preso, he estado 2 veces exiliado, cualquier persona que haya vivido como opositor en los últimos años en Venezuela desearía enormemente sacar a Delcy Rodríguez hoy. Pero bueno, hay unas condiciones internacionales y locales que no nos permiten hacer eso. O sea, si nosotros hoy, sin el apoyo de Estados Unidos, generásemos el caos en Venezuela, lo que muy probablemente pasaría es que un tipo como Diosdado Cabello termine tomando el poder. Yo creo que el camino son las elecciones, es el camino en donde podríamos encontrarnos todos en el momento de la transición. Y creo que la oposición que tenemos que hacer es para que esas elecciones se logren de una manera efectiva. Posteriormente, como les digo, creo que aquí hay que establecer un proceso en donde el chavismo necesariamente tiene que participar, porque si no, o sea, ¿quién permite que uno entre a Venezuela o quién suelta a los presos? Etcétera? Ellos, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber un proceso en donde se permite el regreso de los exiliados y donde se permite que los partidos venezolanos salgan de las catacumbas, empezando por 20, pero no solo 20. 20, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primera Justicia. Es decir, los activistas de todos estos partidos están escondidos, enconchados, no pueden salir, no pueden hacer campaña, no pueden actuar en nombre de sus partidos. Es decir, en Venezuela hoy no se puede ejercer la democracia. Nosotros tenemos que lograr que en los próximos meses los partidos salgan de las catacumbas. Y tenemos que lograr que los principales liderazgos opositores vuelvan a Venezuela. Y tenemos que lograr que el mundo democrático venezolano pueda volver a expresarse de manera pública en el país. Eso conlleva un proceso de negociación, probablemente de diálogo, y creo que hay que entender que por primera vez estamos en una situación en la que no estamos en posición de trancarnos por una sencilla razón. La candidata de los Estados Unidos para gobernar Venezuela hoy se llama Delcy Rodríguez. La Fuerza Armada está respaldando eso y nosotros no tenemos el poder de sencillamente plantearnos erradicar, borrar o exterminar al chavismo de Venezuela. Es duro. Yo estoy seguro que no sé si mis productores decidirán finalmente poner esto como uno de los micros de las redes sociales, pero si yo pongo esto como un micro de las redes sociales, quiero que, si usted está viendo esto en mis redes sociales en este momento, quiero que vea los comentarios. Estoy seguro que los comentarios van a ser espantosos, porque el venezolano tiene tanta rabia que por supuesto que lo que desea escuchar es que el chavismo va a desaparecer de Venezuela y que una vez que María Corina gane las elecciones no va a quedar ningún chavista con cabeza en el país. Pero eso no es verdad. No es verdad. No es posible unas elecciones, no es posible una transición en la que el chavismo sea erradicado del mapa, muchísimo menos si hoy la opción de Delcy Rodríguez es la opción de Estados Unidos. Porque, como dicen en mi pueblo, no preña quien quiere, sino quien puede. Y ustedes dirán, ¿con qué Fuerza Armada, con qué poder económico, con qué poder comunicacional o con qué poder diplomático la oposición puede erradicar al chavismo de Venezuela, especialmente con los Estados Unidos apoyando a Delcy Rodríguez? No existe. Entonces, como en la política lo que no es viable no existe, simplemente. Así sea lo más justo, pero en la política lo que no es viable no existe. Como eso es así, nosotros tenemos que plantearnos cuál es el camino de acuerdo que se tiene que crear en Venezuela, cuál es el espacio de acuerdo que se tiene que plantear en Venezuela para que la democracia sea viable, para que sea posible, para que si ganamos unas elecciones, el chavismo decida que puede entregar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso amerita una discusión nacional que por supuesto los incluye a ellos.
Finalmente creo que nosotros como oposición tenemos que entender que el tablero que estamos jugando es algo que nunca hemos jugado. Y los riesgos también tampoco los hemos experimentado. Si la oposición decidiera atacar la estrategia de Donald Trump, la oposición no está segura ni en Venezuela ni en el exilio. Yo creo que este es el momento de entender que se nos está abriendo una posibilidad para cambio en Venezuela, que la salida de Nicolás Maduro de Venezuela representa realmente sí, es una posibilidad a lo que ni habíamos soñado meses atrás, pero que nosotros no podemos pensar que tenemos a Dios agarrado por la chiva y que si nos sobreestimamos, este proceso lo que va a llevar es a la estabilización de un gobierno económicamente abierto, pero políticamente cerrado y liderado por el chavismo. El país requiere hoy un acuerdo. Marco Rubio hablaba de un proceso de reconciliación nacional. Yo quiero, para cerrar este programa, y con todo el reparo de mi alma, porque yo he sido víctima directa del chavismo, lo ha sido mi familia, lo he sido yo como preso político y como exiliado, lo han sido mis amigos, mis compañeros de vida y de lucha. Es decir, yo tengo rabia, yo tengo rencor. Yo creo que el chavismo debería pagar por sus crímenes. Pero me sobrepongo a esa rabia, me sobrepongo a ese rencor y me voy por buscar las posibilidades de que Venezuela sea realmente democrática, así implique un proceso de negociación, o yo estoy condenado a vivir en el exilio el resto de años que me queda de vida. Entonces, o nosotros vamos a ese proceso que Marco Rubio está planteando de reconciliación nacional para lograr condiciones electorales y que haya una transformación pacífica en el poder, sabiendo que probablemente eso implique una amnistía para ellos y para nosotros, como ocurrió en España, como ocurrió en muchos países en donde hay transiciones, sabiendo que probablemente ese futuro idílico que nos ha planteado la oposición por tanto tiempo, en el que se ganan las elecciones y el chavismo desaparece y todos van presos, sabiendo que ese futuro puede no darse nunca, o tocamos la tierra con los pies descalzos y entendemos que este juego es un juego distinto, o nosotros quedamos fuera del tablero. Y quedar fuera del tablero significa que se instaura un proceso de apertura económica con dictadura en Venezuela. Señores, la mesa está servida. Tenemos una enorme posibilidad, pero llegó el momento de jugar con inteligencia. Estoy seguro que los comentarios de este programa van a ser muy, muy polémicos, por no decir que me van a funar en las redes sociales, pero Venezuela no está para buscar likes. Venezuela está para buscar democracia. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa.